25 de diciembre de 1977. En una casa silenciosa de Coursier-sur-Bebe, Suiza, el hombre que hizo reír al mundo exhala por última vez. Charlie Chaplin muere a los 88 años rodeado de máquinas, de enfermeras cansadas y de un silencio que contradice toda una vida de aplausos. Parecía el final perfecto para un genio, pero apenas 2 meses después, el 1 de marzo de 1978, ocurre algo que destruye esa ilusión para siempre. A las 2:10 de la madrugada, bajo una llovizna helada, 2 hombres, Roman Wardas, 24 años, mecánico polaco sin empleo, y Gancho Ganev, 38, inmigrante búlgaro, excavan durante 2 horas la tumba de Chaplin. Abren la tierra húmeda, levantan un ataúd de roble de casi 140 kilos y arrastran al comediante más famoso del siglo XX a través de un campo de maíz. Lo meten en una camioneta vieja y desaparecen en la oscuridad. Horas después envían la exigencia: 600.000 francos suizos para devolver el cadáver. Ona O'Neill, su viuda, escucha el mensaje y responde con una frialdad que corta el aire. Charlie encontraría esto ridículo. No paga, no negocia, no llora, ordena silencio. Y en esa reacción, seca, definitiva, casi cruel, comienza a revelarse el verdadero corazón de esta historia, porque lo que nadie sabía era que el robo del cadáver no era un crimen aislado. Era un símbolo, un eco, la metáfora perfecta de una vida marcada por secretos oscuros. Amores con niñas de 16 años, un archivo del FBI de más de 2.000 páginas, un divorcio de 42 páginas que Hollywood intentó sepultar, hijos abandonados, nietos destruidos y un apellido convertido en una herida que sangró durante 3 generaciones. Todo estaba conectado, todo venía de un mismo punto. Pero para entender cómo empezó esta maldición, debemos retroceder a Londres, a 1890, a un niño de 7 años que sería arrojado a un lugar del que nadie sale igual. ¿Comenzamos? Londres, invierno de 1894. En una habitación húmeda del barrio de Walworth, un niño de 5 años observa a su madre romper a llorar mientras intenta afinar una nota que ya no sale. Afuera, la lluvia golpea las ventanas. Adentro, el hambre golpea más fuerte. Ese niño se llama Charles Spencer Chaplin y todavía no sabe que la vida está a punto de convertirlo en adulto a golpes. Su padre, Charles Chaplin Sr., cantante de music hall y alcohólico severo, ha desaparecido por días, por semanas. Cuando finalmente regresa, huele a ginebra barata y a derrota. Morirá antes de cumplir los 38 años, víctima del alcoholismo y la miseria, dejando a su hijo un legado que marcará para siempre su manera de amar. El abandono. A los 7 años, la tragedia se vuelve rutina. Charlie y su hermano Sidney son enviados al Hanwell Workhouse, un asilo para pobres donde a los niños les afeitan la cabeza. Los alinean como soldados y los hacen marchar bajo la lluvia como castigo por ser indigentes. Charlie duerme en un catre frío, rodeado de niños enfermos, y aprende que la humillación puede ser un lugar, un olor, un uniforme. Años después dirá que ahí descubrió su primer talento: llorar en silencio. Nadie que pase por Hanwell vuelve a ser el mismo, pero el golpe más profundo llega desde el rostro que él más amaba. Su madre, Hannah Chaplin, artista de music hall, comienza a perder el juicio. Primero son olvidos, luego voces que solo ella escucha, luego gritos que atraviesan las paredes. La sífilis congénita deteriora su sistema nervioso hasta convertirla en una sombra. La internan en Cane Hill Asylum, un hospital psiquiátrico donde Charlie la visita detrás de barrotes.
escuchando sus palabras desconectadas, viendo cómo la mujer que lo alimentó con canciones se hunde en un océano del que él no puede rescatarla. Ese trauma, ver a la mujer adulta derrumbarse, encenderá en él un miedo obsesivo al descontrol, a la enfermedad mental y sobre todo a las mujeres que podrían recordarle ese dolor. Por eso, cuando crece, cuando se vuelve famoso, cuando el mundo entero aprende su nombre, él buscará un tipo muy específico de compañía: niñas de 15 y 16 años. Jóvenes suficientemente inocentes para no cuestionarlo, suficientemente moldeables para no abandonarlo, suficientemente frágiles para no parecerse nunca a su madre en Cane Hill. En 1915, el mundo lo conoce como The Tramp. El hombre del sombrero bombín y el bastón se vuelve el rostro más famoso del planeta. A los 26 años, Charlie Chaplin ya es el actor mejor pagado de Hollywood. En 1919 funda United Artists, una revolución en la industria. Control creativo total, poder absoluto. Nadie más decide, ni productores, ni estudios, ni directores. Solo él. Esa sensación, el poder de controlar un set entero, de repetir una toma 300 veces hasta que todos se quiebren menos él, se convertirá en su forma de amar, controlar para no perder, porque en el fondo sigue siendo el niño de Hanwell, el que temía que todos lo abandonaran, el que vio a su madre perderse en la locura, el que quedó huérfano de padre por culpa del alcohol, el que aprendió que el mundo no cuida a los débiles. Así que decidió nunca más ser débil, y sin quererlo, ese origen lleno de heridas será la chispa que encenderá la maldición de 3 generaciones. 1918, Los Ángeles. Un estudio de cine sin sonido, focos encendidos, cámaras inmóviles, técnicos que susurran entre sombras. En medio de ese clima raro, un hombre de 29 años, ya famoso en todo el mundo, mira fijamente a una muchacha de rostro redondo y mirada confiada. Él es Charles Chaplin. Ella es Mildred Harris. Tiene 16 años, aún vive con sus padres. Todavía está a medio camino entre la escuela y los estrenos de cine. Semanas después, Mildred le dice que está embarazada. Para Chaplin, la palabra embarazo no significa solo un hijo. Significa escándalo, prensa, abogados, riesgo de perderlo todo. La solución llega en forma de ceremonia apresurada. El 23 de octubre de 1918 se casan casi en secreto, más por miedo que por amor. Poco después, los médicos confirman lo que para cualquier otra pareja sería un alivio, y para ellos es el principio del resentimiento. Fue una falsa alarma. Mildred no estaba embarazada. Chaplin se siente engañado, atrapado. Empieza a tratarla como un error logístico, pero el destino insiste. Tiempo después, Mildred queda realmente embarazada. El 7 de julio de 1919 nace Norman Spencer Chaplin. Es prematuro, frágil, respira apenas. Vive 3 días, solo 3. Mildred se rompe por dentro. Chaplin mira esa tragedia con una mezcla extraña de dolor y distancia. Años más tarde, transformará esa pérdida en la película The Kid. Convertirá la muerte de su hijo y el llanto de su esposa en material artístico para hacer llorar al mundo entero. El matrimonio no resiste. Se separan, se divorcian en 1920. Él la describe como interesada, como una cazafortunas. Ella se queda con un luto imposible de filmar. Si con Mildred todo parecía ya bastante oscuro, lo que vendrá con Lita Grey será directamente la pieza central del expediente secreto de Chaplin. Lita lo conoce siendo casi una niña, con 12 años, como extra en una producción. Él ya es la figura más reconocible del cine. A los 15 vuelve a coincidir con él en The Gold Rush. Entre ensayos,
visitas al camerino y cenas privadas. La relación cruza una línea que en aquel entonces nadie se atrevía a nombrar, pero que hoy tiene un término claro. Una menor de edad envuelta con un hombre de 35 años. A los 16, Lita está embarazada. Chaplin entra de nuevo en modo cálculo. Esta vez la situación es más peligrosa. No se trata solo de reputación. Las leyes de California contemplan cargos criminales por relaciones con menores. Según las declaraciones y documentos posteriores, Chaplin plantea dos opciones que parecen salidas de una pesadilla jurídica. La primera, un aborto clandestino, ilegal, en un tiempo en que ese procedimiento podía significar la muerte para la madre. La segunda, casarse con otro hombre, comprar una paternidad falsa con dinero. Lita llora, su madre interviene, amenaza con llevar el caso a los tribunales, con acusarlo formalmente. La palabra statutory rape no aparece en los diarios, pero flota sobre la cabeza del comediante más famoso del mundo. Chaplin entiende que por primera vez su libertad puede estar en juego. La solución que encuentra es quirúrgica. El 25 de noviembre de 1924 viajan a México y se casan allí, fuera de la jurisdicción directa de California. Ante los pocos testigos, según se retomaría después, él suelta una frase que resume toda la situación: mejor casarme que ir a prisión. Pero esto no va a durar. Y no se equivoca. El matrimonio se convierte en un campo minado de humillaciones, infidelidades, gritos y silencios envenenados. En 1927 estalla todo. Lita presenta una demanda de divorcio, acompañada de un documento de 42 páginas, que hoy sigue siendo uno de los expedientes más explosivos de la historia de Hollywood. Ahí se detallan insultos constantes, amenazas con un revólver, presiones para abortar, exigencias de prácticas sexuales que en aquella época se consideraban delito. La imagen pública del genio del humor se agrieta. Para evitar un juicio aún más devastador, Chaplin acepta un acuerdo extrajudicial récord. $825,000, una cifra gigantesca para la época, equivalente hoy a millones. Se cuenta que su cabello se volvió casi blanco en cuestión de meses. La industria tiembla, los estudios se cierran en banda, la prensa se alimenta del escándalo durante semanas. Luego Hollywood hace lo que mejor sabe hacer: obligar al público a olvidar. Pero los hechos quedan. Mildred a los 16, Lita a los 16 y pocos años después, Una O'Neill con 18, cuando él ya tiene 54. No son accidentes aislados, son un patrón. Un hombre que, marcado por el miedo al abandono y el recuerdo de una madre enferma e incontrolable, eligió una y otra vez mujeres muy jóvenes, manejables, dependientes, como si pudiera corregir su propia historia dominando la de ellas, sin saber que con cada decisión estaba escribiendo no solo su expediente secreto, sino la primera línea de la tragedia que sus hijos y sus nietos tendrían que pagar. Hollywood, 1930. En una casa alquilada en Sunset Boulevard, dos niños observan desde una ventana cómo los coches de lujo van y vienen rumbo a fiestas donde ellos nunca están invitados. Son Charles Chaplin Jr., nacido en 1925, y Sidney Chaplin, nacido en 1926, ambos hijos del matrimonio más escandaloso que su padre trató de olvidar. Chaplin vive a minutos de allí, en mansiones donde la prensa se arremolina, pero para esos dos niños él es más un rumor que una presencia. Crecen bajo una sombra tan grande que parece tragárselo todo. La sombra del resentimiento entre sus padres. Para Chaplin, esos dos hijos siempre pertenecieron a otra vida, a un error, a un matrimonio que él mismo describió como una prisión. En privado, según lo que escribiría años después Charlie Jr. en su libro My Father, Charlie Chaplin,
Su padre los trataba como intrusos. Cada encuentro era un examen, cada mirada un juicio. Chaplin los comparaba con su propio pasado en los asilos de Londres. Él había escapado de la miseria con talento y disciplina, pero sus hijos crecían con abundancia. Para él, esa abundancia era una forma de debilidad. Los llamaba perezosos, blandos, sin mérito. No entendía que aquella comodidad no era una elección de ellos, sino el resultado de su ausencia. En vez de cariño, recibían pensiones, ropa, un chofer que los llevaba y los traía, y silencios eternos entre visita y visita. Chaplin era un proveedor financiero impecable, obligado por los acuerdos tras el divorcio con Lita Grey. Pero emocionalmente no estaba ahí. Nunca estaba. Se iba de rodaje, se iba de viaje, se iba de fiesta, se iba de casa. Siempre había un proyecto más urgente que esos dos niños esperando en la sala. Y mientras tanto, lejos de ellos, una realidad completamente distinta crecía en Suiza. La segunda familia de Chaplin, los 8 hijos con una O'Neill, vivía en Manoir de Vannes, una mansión rodeada de jardines, silencio y rituales familiares. Chaplin leía cuentos por la noche, paseaba con ellos, les mostraba cómo afinar un gesto frente al espejo. Ellos recibían al padre que Charlie Jr. y Sidney nunca tuvieron. Era un mundo dividido limpiamente en 2 mitades, los niños del pasado y los niños del presente, los hijos del escándalo y los hijos del amor, los olvidados y los preferidos. Para Charlie Jr., esa diferencia no era solo dolorosa, era un agujero negro que absorbía su identidad. Se miraba al espejo y veía un apellido que no sentía suyo. Veía una riqueza que no podía disfrutar sin culpa. Veía un padre que aparecía una vez al mes y siempre mirando el reloj. Buscó refugio en lugares donde nadie le preguntara de quién era hijo. Lo encontró en el alcohol, en las noches interminables de Hollywood, en una repetición trágica del patrón que había matado a su abuelo, Charles Chaplin Sr. El alcohol primero lo calmó, luego lo gobernó, luego lo destruyó. Cuando trató de actuar, la prensa no lo llamó por su nombre. Lo llamó el hijo de Chaplin. Nunca logró escapar de esa frase. Sidney, por otro lado, parecía avanzar mejor. Tenía talento, disciplina, una energía que recordaba a los primeros años de su padre. Ganó un premio Tony, trabajó en Broadway, fue aclamado. Pero detrás de los aplausos había una verdad que nunca confesaba abiertamente. Él cargaba con la misma herida, solo que la escondía mejor. Cada éxito sabía amargo, porque siempre volvía al mismo pensamiento. Chaplin había amado a otros hijos, no a ellos. Chaplin había elegido un hogar, pero no el suyo. Chaplin había construido un mundo para 8 niños en Suiza, mientras 2 en California crecían con el eco del vacío. La guerra acentuó todo. Charlie Jr. luchó en la Segunda Guerra Mundial. Vio cosas que nadie de su edad debería ver. Volvió con un trauma silencioso que no tenía nombre en ese tiempo. PTSD. Lo mezcló con alcohol y el resultado fue devastador. Volvía a casa sin encontrar un lugar donde encajar. Intentaba actuar, pero Hollywood evitaba mirarlo de frente. Para la industria, Charlie Jr. era un espejo incómodo del genio, y él lo sabía. Sidney, aun con su talento, también vivía con ese peso. Cada logro iba acompañado de un recordatorio. No eres él, nunca serás él. Así crecieron. Uno perdiéndose en adicciones, el otro escondiendo un resentimiento silencioso. Los dos atrapados en el mismo laberinto. Los dos marcados por la misma frase que Chaplin nunca dijo, pero siempre insinuó. Ustedes no son parte de mi historia. Lo que Chaplin nunca imaginó
Es que esa herida sería la chispa que encendería la guerra de dinero, sangre y secretos que vendría después. 1943. Los Ángeles. En una oficina legal iluminada por un solo foco, un abogado coloca sobre la mesa una carpeta gruesa con un nombre escrito en tinta negra: Joan Barry. Una actriz joven, inestable emocionalmente, obsesionada con Charlie Chaplin. Semanas antes había irrumpido varias veces en su casa, convencida de que él la amaba. Chaplin intentó alejarla, pero la historia está a punto de volverse un arma perfecta en manos de enemigos que llevaban años esperando este momento. En octubre de 1943, Joan Barry da a luz a una niña y declara públicamente: Chaplin es el padre. Chaplin exige una prueba de sangre. El resultado es claro: no puede ser el padre biológico, pero en aquel momento la ley de California prohíbe usar pruebas de sangre como evidencia concluyente en tribunales de paternidad. Y Hoover, director del FBI, aprovecha el vacío legal como si fuera un regalo divino. Ya Edgar Hoover odiaba a Chaplin. Lo veía como un izquierdista peligroso, un extranjero inmoral, una amenaza para la moral americana. Sus archivos sobre él ya superaban las 2000 páginas. Con el escándalo Barry, Hoover golpea donde más duele. Hace que el caso se convierta en un circo nacional. Aunque la ciencia dice una cosa, la corte dicta otra. Chaplin debe pagar manutención como si fuera el padre. La ironía es tan grotesca que conmociona incluso a abogados veteranos. Chaplin sale del tribunal no como un genio del cine, sino como símbolo de decadencia moral para la prensa conservadora. El golpe final llega en 1952. Chaplin viaja a Londres para el estreno de Limelight. Mientras está en el barco, recibe un telegrama. Estados Unidos cancela su reingreso. No hay juicio, no hay audiencia. Solo una línea fría del gobierno. No es conveniente que vuelva. Chaplin tiene 63 años y descubre que su país adoptivo lo ha exiliado sin decirlo en voz alta. Oona O'Neill, su esposa de 18 años cuando se casaron, toma una decisión de acero. Vuela sola a Nueva York, retira dinero, vende acciones, vacía cuentas, cose certificados bancarios dentro de su abrigo de piel. Todo para que el IRS no pueda tocar un solo dólar. Gracias a ella, la fortuna de Chaplin sobrevive el exilio. Su nueva vida comienza en Manoir-de-Vannes, Suiza, una mansión silenciosa rodeada de montañas. Allí nacen 8 hijos. Allí Chaplin envejece observando el lago Le Mans. Allí escribe, dirige y allí empieza a reorganizar su patrimonio. A finales de los años 60, la fortuna acumulada supera los 100 millones de dólares entre películas, propiedades y derechos de distribución. Oona se convierte en guardiana absoluta de todo. Mientras tanto, Charlie Jr. y Sidney reciben apenas lo mínimo. Fideicomisos que Chaplin firma obligado por la corte después del divorcio con Lita Grey. Cuando Chaplin muere en Navidad de 1977, los abogados abren su testamento. La herencia es clara. Oona hereda prácticamente todo. Los hijos con Lita Grey reciben muy poco. No es un accidente. Es una línea directa desde el odio que empezó en 1926. Lo que él consideraba desequilibrado en su primera familia, lo corrige con exceso en la segunda. Y entonces surge el rumor que recorrerá Hollywood durante décadas. Chaplin enterró lingotes de oro en Manoir-de-Vannes, cajas metálicas enterradas en el jardín, túneles ocultos, dinero no declarado. No existe evidencia, ningún mapa, ningún documento, solo una pregunta que persigue a la familia hasta hoy. ¿Cómo puede un patrimonio de más de 100 millones volverse tan opaco? El robo de su cadáver en 1978, el intento fallido de extorsión y el entierro final bajo 2 metros de concreto no fueron un incidente aislado.
fueron la última expresión física de una verdad antigua. Lo que Chaplin construyó para proteger su legado también creó una muralla de secretos imposible de derribar. Y esa muralla será precisamente la que se derrumbe sobre la tercera generación. A mediados de la década de 1960, mientras Londres arde con música psicodélica, marchas juveniles y promesas de libertad absoluta, un joven de apellido ilustre camina desorientado entre las calles húmedas de la ciudad. Ese joven es Michael Chaplin, el primogénito de Charlie y Ona, el heredero natural del genio, pero también el primero en rebelarse contra el peso insoportable de ese legado. Nació en la comodidad silenciosa de Manoir de Vannes, rodeado de libros, arte y cuidados extremos, pero ahora duerme en casas ajenas, en pensiones baratas o directamente en el suelo, mezclado con hippies, poetas y almas perdidas que buscan una identidad lejos de cualquier apellido famoso. Michael quiere escapar, quiere romper, quiere demostrar que su vida no fue escrita por su padre. La rebeldía toma forma definitiva cuando publica un libro que sacude a la familia entera. No pude fumar la hierba en el césped de mi padre. Un título que es una bofetada simbólica, una burla al control, un grito desesperado reclamando libertad. Ese libro es más que una confesión juvenil. Es una declaración de guerra emocional. Charlie Chaplin, que había trepado desde la miseria de Londres hasta el Olimpo del cine, no entiende o no soporta a un hijo que elige voluntariamente la precariedad como forma de protesta. Las discusiones entre padre e hijo son intensas, crueles, cargadas de reproches que nadie se atreve a repetir en público. Michael se casa demasiado joven, sin estabilidad, sin rumbo claro. Tiene hijos mientras aún lucha por encontrar su propia voz. Y ahí es donde nace la primera grieta de la tercera generación. Los hijos de Michael crecen entre contradicciones. Llevan el apellido Chaplin, símbolo mundial de arte y grandeza, pero viven en un ambiente marcado por la inestabilidad económica y emocional. Son herederos sin fortuna, descendientes de un imperio al que nunca tuvieron acceso. Para ellos, la gloria de su apellido no es una bendición, es una herida abierta, un recordatorio constante de lo que no pueden alcanzar. Mientras tanto, en la rama suiza de la familia, la realidad es completamente distinta. Los nietos que descienden de una O'Neill crecieron en un entorno estable, protegido, rodeado de disciplina artística, educación rigurosa y cariño. Y sin embargo, ni siquiera ese equilibrio pudo salvarlos del peso del legado. La tercera generación se divide en dos mundos que rara vez se tocan. En un extremo están los nietos que lograron transformar la herencia familiar en impulso creativo. Una Chaplin, actriz de una presencia magnética, conquista el cine y la televisión internacional. Su talento parece una continuación natural de la sensibilidad de su abuelo. James Thierry, artista escénico brillante, mezcla danza, teatro y acrobacia en espectáculos que asombran a Europa. Son la prueba viviente de que el gen Chaplin sigue respirando, sigue latiendo, sigue creando belleza. Pero al otro lado del árbol genealógico están los descendientes marcados por las sombras. Los hijos de Charlie Chaplin Jr., por ejemplo, cargan con la doble herencia de un padre devastado por el alcohol y de un abuelo ausente emocionalmente. Crecen con historias de grandeza que no vivieron, con expectativas imposibles de cumplir y con un apellido tan pesado que parece una sentencia. Varios de ellos han confesado sentirse atrapados, como si el apellido Chaplin fuera más una pared que una puerta. Cada intento de crear arte
se ve eclipsado por comparaciones crueles. Nadie quiere ver al individuo, solo al fantasma del genio que los antecede. El verdadero ciclo repetido no está en el dinero ni en los escándalos. Está en la identidad. Chaplin pasó su vida huyendo del abandono de su padre, de la locura de su madre, del dolor de su infancia. Sin quererlo, transmitió ese peso a sus hijos, y ahora, en la tercera generación, la herida sigue viva. Algunos la subliman en arte, otros la convierten en silencio, otros simplemente se quiebran, porque la maldición del apellido Chaplin no es una leyenda, es una sombra. Y esa sombra todavía no ha dicho su última palabra. 1968. Un apartamento pequeño en Los Ángeles. Las cortinas están cerradas desde hace días. Botellas vacías en el suelo. Un cenicero repleto. En el sillón, con la mirada perdida en un punto invisible, está Charles Chaplin Jr., el hijo mayor del hombre más famoso del mundo, pero también el hijo que nunca logró encontrar su lugar en él. Tiene apenas 42 años, pero su cuerpo parece el de un anciano derrotado. El alcohol ha hecho estragos, la guerra también, y el silencio emocional de su padre le dejó heridas que nadie pudo ver. Charlie Jr. había ido a combatir en la Segunda Guerra Mundial, como si buscara una identidad que Hollywood le había negado. Regresó con temblores nocturnos, pesadillas recurrentes, impulsos autodestructivos que hoy llamaríamos trauma postraumático, pero que en aquel entonces no tenía nombre ni tratamiento. Volvió a un país que lo reconocía solo como el hijo de Chaplin, nunca como individuo. Volvió a una familia donde su padre no sabía cómo hablarle sin crítica, sin juicio, sin comparar su fragilidad con su propia fortaleza legendaria. Los años siguientes fueron una batalla perdida. Intentó actuar, pero cada audición terminaba igual. No eres tu padre. Intentó casarse, estabilizarse, mantenerse sobrio, pero el peso del apellido y la ausencia emocional del hombre que lo creó lo empujaban al mismo abismo que ya había destruido a su abuelo. El alcohol se convirtió en anestesia, luego en obligación, luego en condena. Un día de primavera, Charlie Jr. comienza a sentir un dolor agudo en el pecho. Respira con dificultad. Piensa que se le pasará. No se pasa. Se levanta para pedir ayuda, pero el cuerpo no responde. Cae al suelo sin poder gritar, sin poder llamar a nadie. Horas después lo encuentran. El informe médico es claro. Embolía pulmonar. El cuerpo ya no resistió. El corazón había sido castigado durante demasiado tiempo. La noticia llega a Suiza. Chaplin escucha en silencio. No viaja, no se presenta en el funeral. Envía dinero, nada más. Para el mundo es un gesto práctico. Para su hijo Sidney es una herida que jamás cerrará. Años después recordará ese día con una frase que resume toda una vida. Incluso muerto, nuestro padre no vino. En el cementerio, el ataúd es bajado lentamente. Sidney, el hermano menor, mantiene la mirada fija en la tierra. Sabe que ese no es solo el final de su hermano. Es el final de una generación entera, marcada por un patrón que nadie se atrevió a romper. La distancia emocional, la ausencia del padre, la búsqueda eterna de aprobación. Charlie Jr. murió sin recibirla. Cuando el entierro termina, los asistentes se marchan. Queda solo Sidney frente a la tumba recién cerrada. El viento mueve las flores. Él susurra algo que nadie más escucha. Una despedida, una disculpa, un reclamo, un adiós. Así termina la historia del primer hijo de Chaplin.
Un hombre que heredó el apellido, pero no la fortaleza. Que heredó el talento en los genes, pero no el apoyo emocional para cultivarlo. Que llevó el peso de una sombra demasiado grande hasta que su cuerpo se rindió. La muerte de Charlie Jr. no fue una tragedia aislada. Fue la consecuencia lógica de un legado emocional incompleto, un eco del abandono, del silencio y del dolor transmitido de padre a hijo. Y mientras el mundo seguía riendo con las películas de Chaplin, la familia del genio seguía acumulando fantasmas. 1978. Un campo tranquilo en Coursières-sur-Bébé vuelve a llenarse de periodistas, policías, curiosos. El cuerpo de Charlie Chaplin, robado 75 días antes por dos hombres desesperados, por fin aparece enterrado en un rincón remoto, escondido como si aún muerto siguiera siendo un botín. Cuando lo trasladan nuevamente al cementerio, una O'Neill observa todo en silencio. No llora, no tiembla, solo asiente con la serenidad resignada de alguien que ha sobrevivido demasiado. Ese día, después del entierro, toma una decisión que cambiará para siempre la historia del legado Chaplin. Ordena verter una losa de hormigón armado de casi 2 metros de espesor sobre el ataúd. Una barrera impenetrable entre el genio y el mundo. Una tapa definitiva para cerrar no solo la tumba, sino décadas de caos, escándalos, persecuciones y heridas que nunca cicatrizaron. Ese bloque de cemento no era solo prevención contra ladrones, era una metáfora, una lápida gigante para encerrar los secretos que Hollywood jamás quiso admitir. Allí, bajo esa masa que pesa como el pasado mismo, quedaron atrapados los pleitos, las amantes adolescentes, los hijos olvidados, los divorcios sangrientos, las batallas con el FBI, los exilios forzados. Oona, la mujer que cuidó de Chaplin hasta el último aliento, fue también quien decidió sellar su silencio para siempre. Protegió su cadáver, pero también encerró con él el ruido que lo había perseguido durante toda su vida. La verdadera redención, sin embargo, no vino de Charlie. No pidió perdón, no dejó cartas de disculpa, no buscó reparar heridas antiguas. La redención, si es que existió alguna, vino de quienes quedaron en pie después del huracán. Oona, que crió a 8 hijos con disciplina, ternura y una fuerza que nadie imaginaba. Ella rompió el ciclo que había destruido a los hijos de Lita Grey. No hubo alcoholismo, no hubo abandono, no hubo guerras internas. Solo una familia unida, lejos del ruido de Hollywood, en una mansión suiza donde por fin reinaba la calma. Allí crecieron los hijos que Chaplin sí supo amar, quizá demasiado tarde, quizá con demasiada culpa. Y también hubo redención en Sidney Chaplin, el hermano menor de Charlie Jr., que durante años cargó un resentimiento oscuro hacia su padre. En sus últimos viajes a Suiza, intentó hacer las paces, no porque Chaplin lo mereciera, sino porque él necesitaba soltar el peso que lo había acompañado desde la infancia. No recibió una disculpa formal, pero encontró un tipo extraño de paz en la aceptación. A veces, perdonar no significa justificar, significa liberarse. La moraleja que deja esta historia es brutal. Charlie Chaplin fue un genio irrepetible, un inventor de emociones, un símbolo mundial del cine mudo. Pero la genialidad nunca fue un escudo contra la crueldad íntima. Podía hacer reír a millones, sí, pero también pudo hacer llorar a quienes más lo necesitaban. Y al final, cuando todo se derrumba, lo único que queda no son los premios, ni las películas, ni los aplausos. Son las cicatrices que dejamos en la gente que amamos. El dinero puede comprar silencio, pero jamás paz interior.
La fama puede construir un imperio, pero no un hogar. Ahora la pregunta queda para ti. ¿Qué piensas del lado oscuro del rey del humor? ¿Debemos separar al artista de sus sombras? ¿O es hora de mirar la historia completa, con la misma crudeza con la que él retrató la vida del vagabundo? Cuéntanos en los comentarios. Y si deseas que sigamos desenterrando los expedientes ocultos de leyendas como Marilyn Monroe o Elvis Presley, recuerda dejar tu me gusta y suscribirte al canal.